Voy a contar un epeo de Quilagüenchu. Tres hombres que salían porque antes las niñas la tenían, no la dejaban salir. Y entonces se robaban las niñas. Y había, en la ruca, había al lado una ruca y dejaron, y el fichache dormía al lado tenía en otra ruquita. Y las niñas habían como tres cauchos ahí. Y entonces llegaron los jóvenes, los hueches, y se quedaron de acuerdo, quedaron al otro lado del canal, del Huichunco. Y de ahí fueron dos fueron a la ruca. Y como la ruca tenía dos puertas, y entró despacito, entró el hueche. Y el otro quedó dándole moltruna al tregua. Quedó afuera, quedó como en la otra puerta. Y de ahí entró, despacito entró el hueche, pero el perro se puso a ladrar. Huanquile y tregua. Y de ahí el otro estaba al frente. Y si ladra mucho el perro, le dijo, gritáis como zorro para que los perros escuchen al zorro. Y le gritó, le dijo, y cuando los perros ladraban mucho, se pusieron a ladrar y le dice el otro que está el otro lado del canal, y le dice, se pone a gritar como zorro. Guau, 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 le salía, pero no salía nada igual que zorro. Así que, así que ahí él siguió largando el perro y ahí el otro le dice que por qué había gritado tan luego como zorro, porque le iban a ir a buscar la gallina. Le iban a ir a buscar la gallina al fichacho y pues se levantó. Lo sintió y iba despacito. Quería robarse la niña, quería robarse el caucho y fueron tres a buscarla, a robársela en la tarde ya, tum tum, porque temprano se acostaban antes los chaqueches. Nosotros no, porque ahora a las 3 de la mañana la acostamos. Y como tenía dos Williams, entonces, y el perro estaba con el catuto ahí, no podía ladrar porque el perro tenía el catuto y masticaba igual como masticar chicle. No podía ladrar el perro que se le pegaba la muela. Y entonces cuando gritó como guan, guan, y ahí dijo el chachi, ay, anda el ngar, dijo. Y salió con un mamey, detrás del, del guancho, porque no sé si lo vio un poco, el fichache. Y siguió al joven, al hueche, y el otro se escondió detrás de la puerta del huelñín. Y ahí se le quedaron las chalas, se le quedaron las chalas detrás y el otro y se fue, pensó que se había ido todo. Y del otro lado pasó del canal y le grita y le dijo, oye, le dijo, tú que te quedaste detrás de la puerta, le dijo, ¿por qué no me traí la chala que se me quedaron detrás de la puerta? Detrás del huelñín, le dijo. Y le dice, quiñe moler quitati, dijo el muchacho, y sale corriendo para afuera y con palos salió. Y el otro le cantaba como zorro, guau. Después se pusieron a cantar como guau, guau, y lo siguieron los perros. ¿Por qué no me traí mi chala que me quedaron detrás de la puerta? Salieron pillados porque se iban a robar las niñas. Y así era antes, porque antes no dejaban la niña que saliera ni para afuera, o sea, para Irucarago no solamente, tendrían que volver rapidito. Bueno, esto es el que me contaba mi abuelito.
este peo, fue ley.